Saludos, te habla Tony López, nuevamente representando a bendecidosporunpacto.com. Quisiera continuar con el tema de cómo estudiar la Biblia y así a modo de repaso rapidito, ver los 6 pasos que discutimos y que hablamos y mencionamos acerca de cómo se interpreta la Biblia. Los 6 pasos que se utilizan para la interpretación bíblica son análisis histórico-cultural, análisis léxico-sintáctico, análisis teológico, análisis literario, comparación con otros intérpretes y la aplicación. Estamos en la primera, que es el análisis histórico-cultural. Y, y de las cositas que pues, mencionamos, que el análisis histórico-cultural, este análisis considera el medio histórico-cultural, o sea, la historia y la cultura y lo que estaba ocurriendo y las costumbres que había en el tiempo en que el autor escribió, para entender las referencias y todos los propósitos por los cuales se están utilizando, ¿verdad? Ciertas palabras, ciertas frases que estaba ocurriendo, porque dicen una cosa y otra. Pues es importante meternos e introducirnos dentro de la historia, conocerla y saber por qué se dicen unas cosas y otras. No podemos aplicar algo de aquel tiempo a este tiempo, porque sería entonces ignorancia de parte de nosotros tratar de juzgar algo que ocurrió en aquel tiempo con la mentalidad que tenemos en este tiempo. Y entonces hay 3 preguntas claves en las cuales se hacen en el análisis histórico-cultural. Primera es: ¿cuál es el medio histórico general en el cual habla el escritor? ¿Cuál es el contexto histórico-cultural específico y el propósito de este libro? ¿Y cuál es el contexto inmediato del pasaje bajo consideración? Y la semana pasada les hablé acerca de un verso bíblico y quería traérselo esta semana. Eso es lo que estoy discutiendo. Lo vamos a estar mirando y observando la palabra acerca de lo que ocurrió en el tiempo cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, que lo estaban buscando para entregarlo. Él tuvo que esconderse. Y como estas películas de acción, de suspenso, estas tramas donde están buscando una persona y están haciendo un trabajo investigativo para buscar a la persona, pues esto mismo ocurrió en ese tiempo y vamos a buscarlo rapidito y vamos a buscar 2 versos, pero vamos a buscar primero Marcos 12, Marcos 14, verso 12. Marcos 14, verso 12, y dice: el primer día de la semana de los panes sin levaduras, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, miren lo que le preguntan: ¿dónde quiere que vayamos a preparar la Pascua? Jesús, ¿dónde tú quieres que la vayamos a preparar? Esos son los discípulos diciéndoselo. Y dice: y envió 2 de sus discípulos y les dijo, miren esto, envió 2 de sus discípulos, ¿no ves? 2 de sus discípulos, y dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Ahora, habíamos mencionado la semana pasada que es interesante porque si todos los hombres cargaran el agua, el cántaro, si todos los hombres lo hicieran, entonces ¿cómo tú ibas a identificar qué hombre es? Pero en la cultura judía era costumbre que las mujeres fueran las que cargaran y buscaran el agua. Entonces es importante conocer eso, porque si no este verso bíblico aquí no te haría sentido. Pero dice, seguirle, dice: y donde entrare, decid al Señor de la casa. Esta es otra clave. Lo primero es que cuando vea a esa persona, lo vas a seguir. Y lo segundo que vas a hacer es que cuando él entre a una casa, vas a entrar ahí. Dice, al Señor de la casa le vas a decir: el maestro dice,
¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Eso era como una clave secreta. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí, preparado para nosotros allí. Es interesante porque ya esto, imagina, yo de verdad que Jesús era tremendo. De verdad que gloria a Dios por eso. Miren todo el plan que ya él tenía trazado para ese momento. Ahora, si vamos un poco para atrás, si vamos un poco para atrás y leemos el verso 10 dice, entonces Judas Iscariote, ¿ve? El que lo entregó, ¿te acuerdas? Pero dice, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Mire lo que hizo antes de que ocurriera aquello. Dice, ellos al oírlo se alegraron y le prometieron darle el dinero. Dice, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Así que ya Judas estaba buscando la oportunidad para entregarle. Por eso es que Jesús le está diciendo a ellos, él está diciendo estas instrucciones porque ya lo estaban buscando. Y no era el tiempo, no había llegado su hora. ¿Ve? Entonces por ahí puedes seguir leyendo todo lo demás, pero ya esta parte te dice a ti cómo era la cultura en aquel tiempo. Vamos a buscar, para que vean que era cultura, por lo menos 2 versos más que tengo. Voy a buscar en Éxodo 2:17. Dice, este fue cuando estaban Moisés estaba huyendo también. Vamos a leerlo desde aquí. Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. ¿Ve? No fue el papá, el hombre, ella era algo como que era el trabajo de las hijas, de las mujeres. ¿Ve? Entonces es interesante porque dice, más los pastores vinieron y echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y les dio a beber a las ovejas. Y por ahí sigue la historia. Pero yo lo que quiero es que vean que ya las mujeres, ¿ve? Esa era parte de sus responsabilidades. Pero eso es cultural. Eso es cultural. La gente podrá decir un montón de cosas, pero estamos hablando de la cultura de aquel tiempo. De la misma manera, buscamos en Juan 4:7, en la escena de la mujer samaritana, dice, y una mujer de Samaria, vino una mujer de Samaria, ¿a qué? A sacar agua. ¿Ve? Jesús le dijo, dame de beber. Pero ¿quién vino a sacar agua? Si buscamos en el verso 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, y vino la mujer de Samaria a sacar agua. ¿Ve? Ella fue la que vino a sacar agua. Así que cuando vienes a ver, era costumbre de este tiempo de que las mujeres fueran a sacar el agua. Vamos a verlo como lo dice en Lucas 22. Lucas 22, 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan. Ve, aquí ya Lucas menciona los dos nombres de los dos que había enviado. Dice, a Pedro y a Juan, que posiblemente eran los más cercanos, los más que confiaba. Entonces decía, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Vete, vayan ustedes y preparen todo. Imagínate, mira el plan, lo que está haciendo. Y dice, ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Así que, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el lugar? Y él les dice, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre
que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare y decirle al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Viste eso? El maestro te dice, esto es una señal, esto es una señal, dice, entonces él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Así que cuando vienes a ver, allí fue que prepararon la Pascua y todo eso para el Hijo del Hombre ser entregado. Así que no había sido entregado, pero él estaba ya en las proximerías de esto. Así que así podemos ver el análisis que podemos hacer del medio histórico que estábamos viviendo. Por eso fue que en aquel tiempo Jesús le dio esos detalles y por eso podemos entender la palabra, porque podemos analizar la cultura, la costumbre que estaba ocurriendo en aquel tiempo y saber que eso era una señal. ¿Ves? Ahora cobra, yo estoy seguro que ahora cobra sentido ese verso bíblico si lo habías leído anteriormente, y si no, pues ya es algo que por lo menos puedes ir analizando. Cosas que veas raras, extrañas, que tú digas, bueno, pues analízalo. Te invito a que lo analices, hazte preguntas. Esas 3 preguntas. ¿Cuál es el medio histórico general en el cual habla el escritor? ¿Cuál es el contexto histórico, cultural, específico y el propósito del libro? ¿Qué es lo que quería, qué es lo que estaba pasando en ese momento? ¿Cuál es la cultura y cuál es el propósito del autor con escribir el libro? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Ves? Y entonces, ¿cuál es el contexto inmediato del pasaje bajo consideración? El contexto inmediato. Entonces, el contexto es lo que leímos anteriormente. Así que quiero que estés pendiente porque vamos a seguir hablando acerca de diferentes partes de la Biblia, cómo estudiarla, cómo interpretarla, hacer lo correcto. Hay muchas cosas que se dicen por ahí, ahora mismo que está el internet lleno de un montón de palabras, un montón de cosas. eh, no te digo, mira, créeme, no me creas, sencillamente te estoy enseñando cómo se hace. Pide al Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, y Él te va a enseñar, te va a iluminar, te va a revelar toda la palabra, porque Él fue el que la escribió. O sea, Él fue el autor de todo esto, Él inspiró a los escritores. Así que cuando vienes a ver, Él puede darte la revelación correcta de todo esto, pero sencillamente haciendo estos pasos vas a descubrir muchas cosas. Así que saludos, buenas noches. Aquí te hablo Tony López, representando a bendecidosporunpacto.com. Puedes visitarnos a bendecidosporunpacto.com, facebook.com/bendecidosporunpacto. O también estamos en Twitter, twitter.com/bendecidospacto. Bendecidos Pactos en Twitter, es más corto. Así que saludos, buenas noches.